¿Qué les parece si oramos? Padre, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y hoy, Señor, mientras cantábamos estas canciones, recordábamos tu bondad, recordábamos, Señor, tu misericordia para con nosotros. Y oh, sí, Señor, somos un pueblo que tiene motivos por los cuales alabarte. Hoy, Padre, por medio de tu palabra, Señor, sigue trayendo a memoria, Señor, las razones por las cuales debemos alabarte. Señor, enciende en nosotros, Señor, una pasión, un impulso por hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra conciencia, porque tú eres digno de toda gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Este salmo es el cierre de un grupo de salmos que comúnmente se les refieren como los salmos aleluya. Y comprende desde el Salmo 146 hasta el que acabamos de leer, el 150. Pero apropiadamente, este salmo también cierra todo el libro de los salmos. Se desconoce quién es su autor. Ahora bien, quien quiera que haya escrito este salmo, tenía la intención de que estuviera aquí, justamente donde está, al final. Dios proveyó a su pueblo de 149 salmos hermosos, salmos que nos brindan una ventana para contemplar la justicia de Dios, para contemplar su fidelidad, para contemplar su amor, para contemplar su misericordia. Los salmos nos muestran cómo Dios es severo y es recto en sus juicios, así como también nos muestran su compromiso de salvar, de pastorear, de cuidar y de consolar a su pueblo. Pero este salmo en particular sirve para dar una especie de cierre climático a todo el libro de los salmos. La alabanza es el final adecuado para esta colección de cantos. De hecho, podemos decir que la alabanza es lo que el Espíritu Santo, quien inspiró estos cantos, quien inspiró estos poemas, quiso asegurar en el corazón de toda la audiencia que estuviera escuchando o leyendo este salmo. Es precisamente en respuesta a toda la revelación que nos da el libro de los salmos antes de llegar aquí, que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a alabar a Dios. Y el salmo comienza con un subtítulo. Algunas de sus Biblias ponen ese subtítulo incluido en el primer versículo. Pero lo que sí sabemos es que este salmo, bien dicho, dice aleluya al principio. Y estamos tan acostumbrados a la expresión aleluya, ¿verdad? Algunos nos llaman los aleluya por ahí afuera. Pero estamos tan acostumbrados al término aleluya y lo decimos a veces como parte de nuestra jerga cristiana, que perdemos de vista o diluimos el entendimiento de qué trata esto, de qué trata, qué quiere decir esta palabra. A veces lo utilizamos, ¿verdad?, como una muletilla, incluso en nuestros conversares, entre cristianos sobre todo. Bueno, la palabra aleluya, que debería de leerse algo como halel ya, es exaltado sea el Señor. Y es un recordatorio al principio de este salmo, justamente al principio, antes de decirnos todo lo que el salmista nos tiene que decir, es un recordatorio de cuál debe de ser o de quién debe de ser el objeto de nuestra exaltación. ¿Quién debe de ser el objeto de nuestra celebración? ¿Quién es el objeto de nuestra alabanza? ¿Quién es? Es el Señor, es Jehová. El Señor es el centro y el foco de la admiración de su pueblo. Es el motivo por el cual nosotros celebramos. Solo Él es digno de dicha honra y nadie se compara con Él. Así que aquí, justamente antes de comenzar este canto, el salmista pone, como dicen en inglés, el spotlight, ¿verdad? El foco en quién es merecedor de alabanza. ¿Quién es? El Señor. Él es digno y solo Él. Lo que sigue a esto
es el salmista diciendo, alabad. Cuando el salmista dice, alabad, inspirado por el Espíritu Santo, él lo hace de una forma imperativa. O sea, es un mandato lo que el salmista está haciendo. Y enfatizo, inspirado por el Espíritu Santo. No es una opción, es una acción requerida por Dios. Él debe ser alabado. Y si Dios es quien ordena que Él sea el foco de nuestra exaltación y nuestra alabanza, no debe de ser algo a lo cual le pongamos atención. ¿Es esto o no un mandato igual a todos los demás que la Biblia nos manda a obedecer? ¿No debería de ser algo esto que debemos de estudiar con cuidado, de procurar entender y de aplicar en nuestras vidas como un acto de obediencia a Dios? Preguntas prácticas como, ¿dónde debemos alabar a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios? ¿A quiénes Dios le da la orden? ¿Y por qué lo deben de hacer? Son preguntas que son serias, si esto es un mandato de Dios. Y deben de ser motivo de nuestro estudio y nuestra diligencia. Por supuesto, la Biblia completa, de principio a fin, da respuesta de diferentes formas a estas preguntas. Y pudiéramos pasar largas horas, mis hermanos, estudiando estos puntos. Sin embargo, si ponemos atención y pensamos detenidamente en cada uno de estos versos que el salmista nos está regalando, encontraremos que este salmo ofrece un excelente resumen y un excelente recordatorio de lo que la Biblia nos enseña respecto a estas preguntas. Contestemos la primera pregunta. ¿Dónde debemos alabar a Dios? El verso 1 dice, aleluya, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. En la primera parte de este verso, el salmista comienza apuntándonos al santuario de Dios. O sea, el lugar donde Él habita. Pero al escuchar esto, la audiencia del salmista pondría sus ojos en el templo. Pero más específicamente, en el lugar donde Dios habitaba en el templo. El lugar santísimo. Donde Dios estaba en medio de su pueblo. Esto era un lugar, mis hermanos, de gran solemnidad. Al pensar en este lugar, aquellos que han leído el Antiguo Testamento le vendrá a la mente la santidad y la pureza que Dios demandaba para quienes entraban ahí. De forma más específica, nos viene la imagen a la mente del sumo sacerdote encontrándose en la presencia de Dios y ofreciendo con profunda reverencia los sacrificios que la ley les requería. Lo que muchas veces no asociamos con este lugar es que esto fuera un lugar de alabanza. Pero si pensamos bien, sí, debía de ser un lugar de alabanza. Porque este era un lugar donde los sacerdotes estaban llamados a experimentar la misericordia de Dios de primera mano. Y alabar al Dios en respuesta. Alabar al Dios que los había escogido en respuesta de esa misericordia. Y en respuesta de ese privilegio. Era un lugar de profunda reverencia, sí, pero también de verdadera alabanza y reconocimiento de la grandeza de Dios. Pero el salmista no dice que el alabar a Dios debe de ser un fenómeno exclusivo del santuario.
De hecho, el salmista pronto dice que se alabe a Dios en la magnificencia de su firmamento. La palabra hebrea para firmamento es la misma que se utiliza en Génesis 1:6 para referirse a cuando Dios divide las expansiones de las aguas. Y se refiere básicamente al espacio que Dios crea entre el cielo y la tierra. El espacio donde vivimos, donde viven los seres vivos. La visión del salmista es que Dios debe de ser alabado en todo lugar. Dios debe ser alabado en todo lugar. Ahora, el cambio de escenario brusco que se nos presenta de el santuario a el firmamento debe de llamarnos la atención, porque él parte de un lugar muy específico a un lugar muy general, vamos a llamarle así. Lo que da la impresión es de que el santuario fungía como un epicentro desde donde se propagaba la alabanza a Dios hacia toda la creación. Lo cual tiene sentido, porque cuando miramos al Edén, el propósito de Dios con la creación era que llenaran la tierra. La tierra comenzaba como un pequeño jardín, pero el propósito de Dios era llenar la tierra de su gloria. Aquí se nos está poniendo este santuario como el epicentro donde comienza la alabanza, pero desde el lugar donde se expande hacia toda la creación. Volviendo al templo, un momento. Sería lógico pensar, entonces, que estos sacerdotes que se encontraban con Dios en el lugar santísimo, no solo enseñarían al pueblo acerca del Dios que habían oído, sino que hablarían con una real conmoción, con un real temor y a la misma vez un real gozo por la misericordia que habían experimentado en su presencia. Era el testimonio de estos que habían vivido la presencia de Dios, que se supone que iba a ir expandiéndose hacia todo el pueblo y por consiguiente a todas las naciones, hasta llenar todo el firmamento de la alabanza a Dios. Porque estos se habían encontrado con Dios, ellos estaban llamados a mover al pueblo a contemplar la misericordia y la gracia de Dios y alabarle. Y así sucesivamente, hasta llenar la tierra de la alabanza a Dios. Ahora, ¿dónde encaja la iglesia? En toda esta imagen, ¿dónde encaja la iglesia? Bueno, 1 Corintios 3:16 nos dice que la iglesia es el templo del Dios vivo. Hebreos 10:19 dice que tenemos el privilegio y la libertad de entrar en el lugar santísimo por medio de Cristo. Efesios 1:6 dice que hemos sido hechos para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y 1 de Pedro 2:9, oh, qué precioso versículo, dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, mis hermanos, cuánto nos habla esta imagen. En otras palabras, Dios nos ha dado su presencia, nos ha llamado a que le conozcamos, a que contemplemos su gloria y como consecuencia de eso, de que hemos conocido a este gran Dios, exaltemos su grandeza y le demos a conocer a otros para que sigan exaltando su grandeza. Si bien nosotros no somos un lugar físico, la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos confiado en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos el lugar donde Él habita. Somos el lugar desde donde se proclama la grandeza de Dios y desde donde Dios se da a conocer a todo el mundo. Es, mis hermanos, a través de una iglesia que conoce a Dios y que apunta a su gloria, que el mundo puede conocer y exaltar a Dios. Así que, respondiendo a la pregunta, Dios debe de ser alabado en todo lugar. Pero si hay un lugar donde no puede faltar la alabanza,
es en su iglesia. Su iglesia es hoy el epicentro desde donde su gloria se expande por medio de la proclamación de su palabra y de la alabanza de un pueblo que conoce la bondad de Dios. La segunda pregunta es ¿por qué debemos alabar a Dios? El salmista en el verso 2 nos dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El salmista responde, de una vez, no tenemos que darle mucha vuelta a esta respuesta, mis hermanos. El salmista responde de forma contundente. Dios es digno de ser alabado por sus proezas y por su poder. O sea, por lo que Él ha hecho y como Él se ha revelado a su pueblo. Esto no debía estar lejos de la mente del pueblo, ya que ellos estaban llamados a recordar y meditar en todos estos hechos de Dios. En el Salmo 145, del verso 4 al 5, el salmista dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así que este pueblo debía de tener en mente cómo Dios sacó a sus antepasados de Egipto, cómo Dios guiaba a su pueblo en el desierto, cómo Él les proveía para todas sus necesidades, cómo Él les entregó con poder la tierra prometida, derrotando imperios mucho más grandes que ellos. Generación tras generación recordaría estos hechos para que no se olvidara que el Dios de Israel era poderoso. ¿Cuál sería entonces el producto de recordar las obras y de conocer el poder de Dios? La alabanza. El producto natural de conocer las obras y el poder de Dios es la alabanza. Es alabarle, es exaltarle. Nuestra falta de motivación para exaltar a Dios y unirnos a la alabanza de la congregación, entonces, a veces es un problema de memoria. A veces se explica por un problema de memoria. Nuestra mente, mis hermanos, no ha sido exenta de los efectos del pecado. Recordar cuesta. Requiere diligencia en revisar, en este caso, refiriéndonos a las obras de Dios, requiere diligencia en revisar lo que Dios ha revelado y tiempo para meditar en ello. Requiere esfuerzo. Y el salmista expresa lo importante de este ejercicio cuando en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. De seguro no estuviera cantando de esta forma si no tuviera un problema de memoria. Pero el salmista, al igual que yo, me identifico con él, tengo un grave problema de memoria. Sigue el salmista diciendo y recordándose. Qué bueno que él lo escribió para mirarlo y recordarse. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista miraba este salmo y le venía a memoria la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Y esto era la gasolina que prendía su devoción a Dios. Es la memoria, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho y de su poder lo que impulsa nuestra alabanza. ¿Tienes motivos por los cuales alabar a Dios? Pregúntate eso. Revisa en tu inventario de motivos, de hechos que Dios ha hecho a tu favor.
Te ayudo a cómo buscarlo. Mira las Escrituras. Y conocerás a un Dios que sí hace proezas, que gobierna con poder y que hace justicia. Y mira un poquito más y vas a encontrar el Evangelio en las Escrituras, que nos muestra que el Dios creador del universo, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él entregó a su único Hijo, mis hermanos, para pagar por nosotros. Él llevó el precio por nuestra paz. Él resucitó y hoy gobierna. Y todo aquel que ha creído en Él no se pierde. Les pregunto, ¿hay algo más que Dios deba hacer para mostrar su poder y su bondad contigo? Oh, wow. Aún así el Señor nos sigue mostrando misericordia y gracia a través de tantas circunstancias. Pero yo miro esto en las Escrituras y debe de mi corazón derretirse. Debería, ¿verdad? Y encontrar motivos suficientes para los cuales correr y alabar a Dios con pasión y gozo. Alabamos a Dios, mis hermanos, por lo que Él ha hecho y como se ha revelado a nosotros. Él es digno de ser exaltado por todo lo que Él ha hecho y en especial su obra de redención a través de Cristo. La tercera pregunta: ¿cómo debemos alabar a Dios? Del verso 3 al verso 5, el salmista nos da una respuesta. Dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. El salmista apunta a la música como un medio mediante el cual alabar a Dios. Ahora bien, la intención del salmista no es darnos una lista exhaustiva de instrumentos o de metodologías que deben de dominar o deben de producir esa música. Y mucho menos, mis hermanos, el salmista está haciendo una defensa para el ministerio de danza, ¿eh? Esta no es la intención del Salmo para nosotros hoy. Ver esta porción de las Escrituras aplicada a nosotros de forma literal nos llevaría a una frustración tremenda. Comenzando porque ya muchos de estos instrumentos que el salmista está mencionando aquí, de hecho no lo tenemos. Piensen esto, no lo tenemos. Y lo que hoy usted pueda conocer o relacionar con estos nombres, por ejemplo la flauta, no la tenemos aquí, tenemos un problema. Entonces, no eran ni siquiera similares a los que tenemos hoy. Así que no podemos ver esta exhortación, no podemos ver esta porción aplicada de forma literal a nosotros hoy. Pero sí tiene mucho que enseñarnos. Encima de eso, los estilos musicales de aquel entonces eran muy diferentes a los de nosotros hoy. De hecho, nosotros no lo encontraríamos raro. Pero la exhortación de alabarle con expresiones musicales debe de ser entendida en función del fin mismo de la música. Y estas no son las únicas utilidades o funciones de la música, pero sí les voy a dejar con un par. Y probablemente les ayude a entender lo que el salmista quería decir. Lo primero es lo que yo llamo el rol unificador de la música. Para la conciencia del lector de la época, la música era utilizada como un acto de invocación al pueblo. De hecho, usted puede ver en Levíticos capítulo 23, verso 24, que se utilizan las trompetas. Al toque de la trompeta, el pueblo se conglomeraba, se unía. Por lo tanto, los instrumentos musicales, la ejecución de la música tiene un efecto unificador, tiene la intención de unificar al pueblo de Dios. Y esto era lo que sucedía cuando los músicos y cantores cantaban estas canciones, lo que tenemos como salmos hoy. Y es lo mismo que debería de pasar hoy. En este sentido, la aplicación no cambia. Las personas
cantaban guiados por las mismas melodías, al paso del mismo ritmo y ambientados por los mismos elementos armónicos. Todos unidos eran pastoreados o guiados por los mismos elementos musicales que llevaban a exaltar a Dios. Este ejercicio, el ejercicio musical, no solo enfocaba al pueblo a exaltar a Dios en respuesta a las verdades que conocían acerca de Dios y bajo una misma línea de pensamiento, sino que también hacían que dicho acto de exaltación fuera una proclamación poderosa y difícil de ignorar por todo lo que le escuchaban. No sé si me están siguiendo. La música unía al pueblo en una misma proclamación de verdades, pero hacía que dicha proclamación fuera difícil de ignorar por todos los que se asomaban a ver lo que estaba pasando. Lo otro que sucede con la música, o la otra función que tiene la música, no son las únicas, pero creo que son importantes para este texto, es lo que yo llamo el rol persuasivo de la música. Y aquí hago un paréntesis. Por si acaso usted no ha notado en alguno de los salmos que antes de comenzar versículo 1 hay una especie de subtítulo. ¿No le ha llamado la atención eso? ¿No le ha dado curiosidad? Por ejemplo, el Salmo 6, si usted lo busca en su Reina Valera del 60, y esto está ahí en los manuscritos. Dice, al músico principal en Nejinot sobre Seminit. Y tú lees eso y tú dices, ¿what? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Algunos traducen esta expresión, estos subtítulos, como al cantor principal en la octava. Y versiones como la NTV, la Nueva Traducción Viviente, se refiere a tocarse con instrumentos de 8 cuerdas. Así es que lo traducen. Otro ejemplo es el Salmo 22. El Salmo 22 incluye la expresión sobre Alaet Sahar al principio. Que del hebreo, otras traducciones lo traducen como cántese con la melodía de sierva de la aurora. No, de verdad no le ha llamado la atención eso, mis hermanos. Oh, wow. O sea, estos salmos, es donde quiero llamar la atención. Estos salmos tenían arreglos musicales. Los salmistas no solamente compusieron letras. Los salmistas compusieron música e hicieron arreglos musicales. ¿Y qué buscaban esos arreglos musicales? Esos arreglos musicales buscaban persuadir los afectos de la audiencia para que participaran de o recibieran la verdad que se estaban cantando, las verdades que se estaban cantando. Mis hermanos, todo buen músico hace precisamente eso, para bien o para mal. Lo que hace es a través de la música hacer un ejercicio de persuasión. O sea, no solamente lleva un mensaje, sino que a través de los arreglos musicales persuade acerca del mensaje. Persuade los afectos y las emociones. A mí me llama la atención que Lutero conocía esto. Y Lutero, en unos escritos que creo, sí, tengo la traducción aquí en alemán, pero creo que el título era escritos sobre o conversaciones sobre mesa. Dice, la música es una excelente ayuda para la oración y la meditación. Ella solo puede elevar y consolar el alma. La música es un regalo y una donación de Dios, no un don de los hombres. Ella solo supera todas las artes, excepto la palabra divina. Oh, tremendo esto. En la iglesia, mis hermanos, para que ustedes vean el alto estándar que existía, o sea, la alta admiración que existía respecto a la música porque se conocía su funcionalidad. En la iglesia, Dios ha dado la música como un asistente de la teología para elevar nuestros afectos y emociones a nivel de nuestra teología. Eso es lo que sucede con la música. ¿Me explico?
Vamos a ver si enciende. Yo estoy dando aquí un acorde, lo que llamamos un acorde mayor, sumamente sencillo, acorde de do. ¿Lo pueden escuchar? Si yo comienzo a tocar esto y le doy un ritmo, cierra sus ojos un momento. ¿Qué sentimiento le da? Alegría, algo viene que es bonito, que es alegre. Pero si yo de repente cambio esto, una nota en este acorde y hago... ¿Qué sentimiento le da? Algo de tristeza, ¿verdad? Y hay mil y una formas en la cual esto puede impactar. Suspenso. A fin de cuentas, todos los domingos, domingo tras domingo, grupo de vida tras grupo de vida, aunque usted no se lo digan, a ustedes le están persuadiendo sus emociones. ¿Y usted sabe qué? Está bien. Dios creó la música para eso. Ahora, el problema es que nosotros siempre que hablamos de emociones, hablamos en términos de manipulación. Y hablamos en términos de que el fin sean nuestras emociones. Déjenme quitarle esto del plato. Dios no hizo sus emociones ni sus afectos para que ellas fueran el fin. Y aquella persona que le manipula, cuando hablamos de manipular, es utilizar sus afectos y emociones para un fin egoísta, un fin particular. Una persona que hace eso, lo que está haciendo es pisoteando parte de la imagen de Dios en usted, porque parte de la imagen de Dios en usted es tener afectos y emociones. Ahora, cuando cuando utilizamos la música de forma piadosa, la forma en la cual Dios nos otorgó la música para ser utilizada, lo que hacemos es, mis hermanos, es, así mismo como vamos a través de la palabra sometiendo nuestros pensamientos a Cristo, utilizamos la música para apuntar a esas verdades teológicas y que nuestras emociones y nuestros afectos se inclinen a estas verdades. Hay mucha gente que sí utilizan la música para elevar sus emociones, ¿verdad? Por la dopamina y la adrenalina y todo lo que sucede. Bueno, es un ejercicio egoísta de las emociones. Pero cuando nosotros utilizamos la música para inclinar nuestros afectos a la voluntad de Dios, mis hermanos, usted está haciendo un uso legítimo del don de la música que Dios le entregó. En resumen, ¿cómo contesto esta pregunta? ¿Cómo contesto la pregunta de cómo debo alabar a Dios a través de esto que hemos discutido ahora mismo? Bueno, lo que el salmista nos está diciendo a través de invocar a todos estos instrumentos que expresan musicalidad, lo que quiere decir es que alabemos a Dios unidos y derramando todo nuestro corazón delante de Él. Esto es lo que debemos de extraer. No solamente tu mente, porque el mandato de Dios no es solamente amar a Dios con tu mente, sino también con tu corazón, tus afectos, tus emociones. Y eso es lo que hacemos al unirnos en la música a cantar y exaltar a Dios. 4. La otra pregunta es, ¿quiénes deben alabar a Dios? En el primer punto veíamos cómo Dios había llamado a su pueblo, su santuario, como el lugar desde donde debía de partir su alabanza. Sin embargo, la expresión culminante de este salmo es, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Él es digno. Por medio de esta expresión, Dios convoca a todo ser consciente a responder exaltando su grandeza. Después de todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Ahora, tristemente, cuando miramos el mundo, podemos fácilmente darnos cuenta de que no todos le reconocen y mucho menos le alaban. De hecho, muchos le rechazan
Y la tendencia del mundo es a vivir para su propia gloria, para su propia alabanza. La alabanza a uno, ya aquí me refiero a uno, es algo deseable, es algo que la gente busca, el ser alabado, el ser exaltado. Y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, el desear lo que es de Dios. De hecho, muchas de las ayudas, formas de ayuda psicológicas, como usted le quiera poner, que existen hoy en día, se centran en que tú absorbas las siguientes preposiciones. Tú eres especial. Tú eres único. Tú eres digno. Me encontré con esta recientemente. Tú eres digno. Dite a ti mismo, yo soy digno. Y ven el patrón en esto. O sea, todas estas expresiones que acabo de hacer, de decir, los salmos la utilizan, pero no para referirse a nosotros. Los salmos la utilizan para referirse a nuestro Señor, no a los hombres. Pero nuestra naturaleza pecaminosa y la obra de Satanás buscan que nosotros seamos el centro. Y esta es una de las muestras más evidentes de nuestra rebelión contra Dios. ¿Cuánto anhelamos ser exaltados? ¿Cuánto anhelamos ser admirados? Esta es una muestra sumamente evidente también de cuánto nuestro corazón debe de ser transformado y nuestros ojos abiertos para ver tanto nuestra pecaminosidad e indignidad como el poder y la dignidad de Dios. Él es digno, nosotros no. Él lo es. Nosotros no nos merecemos admiración, ni alabanza, ni exaltación. Él es el centro. El mandato de Dios es a que todos los seres conscientes le exalten. Tristemente, esta no es la realidad. ¿Cómo la iglesia debe tomar esto? Mis hermanos, las últimas palabras de este salmo, además de ser una convocación a su pueblo a alabar a Dios, debe de resonar como una declaración del propósito de Dios ante un mundo que no le ve como digno. Debería de ser absorbido por nosotros como un llamado evangelístico. Porque si no todo lo que respira le alabe, entonces nosotros debemos de dar su gloria para que le alabe. Si no todo lo que respira le reconoce, entonces queda mucha labor por hacer, mis hermanos. Todo lo que respira alabe al Señor. Debe de ser un grito de impulso para dar a conocer al Dios que se ha revelado a los hombres por medio de su Hijo. Para dar a conocer el Evangelio. Hoy y hasta el día que Cristo regrese, todos los hombres están siendo convocados a conocerle por medio del Evangelio que tú y yo tenemos. ¿Te quieres unir a este canto? Que todo lo que respire alaba al Señor. Proclama a Cristo. Porque somos nosotros quienes les daremos a conocer. Hoy, amigos, si tú estás aquí, tú no le conoces. Yo espero que tú hayas oído esto. Yo espero que tú hayas escuchado que Dios ya se reveló a la humanidad. Mostró su gloria en el Hijo unigénito. Dio a su Hijo a morir en una cruz como sacrificio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El llamado de a todo lo que respire, alabe al Señor, es un llamado a que tú le conozcas y que conociendo al Dios vivo, entonces puedas maravillarte y exaltarle.
Conoce a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Ahora, quiero hablarle por último a la iglesia. Este salmo nos invita a tomar en serio, mis hermanos, y ser diligente en invertir todo nuestro ser en alabar a Dios. Dios nos llama a exaltarle y a vivir para su gloria. Mi ánimo es que tú vivas tu semana exaltando a Dios. Exalta a Dios. Busca expresar lo grande que Dios es y lo bueno que ha sido contigo. Y aprovecha entonces cuando tenemos estas reuniones, nuestro grupo de vida, nuestros domingos, para unirte a tus hermanos con toda tu mente y todo tu corazón en alabar al Dios que nos ha salvado por medio de Cristo. Ahora bien, algunos de los que están aquí, sé que pasan por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, y que pueden estar luchando con falta de esperanza, con falta de fe. Quisiera dejarte con lo siguiente. Este salmo de profunda celebración y victoria no salió de la nada. Ni está, como decíamos al principio, como último por casualidad. Detrás de todo lo que el salmista ha experimentado, observado, los salmistas han observado y registrado en este libro. Todo lo que ha sido de prueba, tristeza, tentación, conflicto, decepción, enfermedad, duelo, persecución, carencia, guerra, cautiverio, esclavitud, exilio, lágrimas, dolor, oscuridad, problemas. Detrás de todo esto, al final de nuestras propias vidas, turbulentas y accidentadas, habrá ocasión para el gozo. Habrá ocasión para el júbilo. Habrá ocasión para la victoria, para el regocijo. Y habrá ocasión para alabar a Dios. Para alabarle cara a cara. Nuestras vidas aquí pueden ser bien difíciles. Y nosotros encontrarnos que muy poco o nunca tenemos alivio al dolor que el mundo nos da. Pero mis hermanos, al final nos vamos a gozar. Persevera. Mientras tanto, en tanto que ese día llega, Él sigue siendo digno de tu alabanza. Él sigue siendo digno de todo honor y toda gloria.